¿Qué tal, traders? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy Alejandro Ávila, fundador de BM Capital, y les doy la bienvenida a esta segunda parte sobre mi estrategia personal para hacer trading. Hay muchas herramientas excelentes para hacer un análisis técnico, pero les hablaré desde mi experiencia y me enfocaré en explicarles los indicadores técnicos que utilizo en mi día a día. ¿Por qué? Estos son los importantes para mí, ya que me ayudan a tomar decisiones más informadas sobre mis operaciones. Así que demos inicio a esta nueva sesión que estoy seguro les ayudará enormemente. No olviden darle like y dejar sus comentarios en el video y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguna de las sesiones siguientes. Asimismo, en la descripción encontrarán el enlace que los llevará a unirse a nuestra comunidad de trading en Telegram, donde diariamente comparto contenido de alto valor. Ahora sí, comencemos. Comenzando nuevamente con esta sesión sobre mi estrategia personal. ¿Qué es lo que vimos en la primera sesión? Muy sencillo, cómo identificar de manera mucho más específica las tendencias del mercado y sobre todo la estructura del mercado financiero. Haciendo un breve repaso muy rápido, es simplemente encontrar el inicio de una tendencia y los siguientes movimientos que existen dentro del mercado hasta que exista un rompimiento de la estructura. De esa manera nosotros podemos encontrar puntos de interés que sean para nosotros importantes para tomar decisiones sobre nuestro trading. Basado en ello es como nosotros podemos ir haciendo nuestras operaciones. En esta sesión, lo que les voy a enseñar sobre mi estrategia personal son los indicadores técnicos que yo utilizo, ¿ok? Como indicadores técnicos que yo utilizo específicamente para tomar decisiones sobre operativa son tres, ¿ok? Estos tres indicadores son dos medias móviles y el estocástico, ¿ok? ¿Por qué utilizo esto? Muy sencillo. Vamos a iniciar cómo es que los colocamos y los editamos, ¿ok? Primero que nada, en la parte TradingView aparece la parte sobre los indicadores. Ustedes pueden buscar de una manera muy simple, por ejemplo, estocástico, y aquí ustedes van a poder encontrarlo, ¿ok? Posteriormente a ello, medias móviles. Aquí hay un punto muy importante. Existen muchas medias móviles, la exponencial, ponderada, simple. Yo utilizo la simple, para ser honesto, ¿ok? Yo no me meto en mucho tema, porque algo que he dicho desde que comencé a hacer los videos es traten de simplificar su trading. Si ustedes se sobresaturan con miles de cosas en su pantalla, miles de indicadores, mil cosas de información, entre otras cuestiones, va a ser sumamente difícil que ustedes puedan tomar decisiones. ¿Por qué? Porque van a tener muchas más variantes que contemplar y eso puede llegar a provocar desinformación o mucha duda, miedo, incertidumbre si estamos tomando la decisión correcta o no lo estamos haciendo. Entonces, es muy importante que ustedes se simplifiquen su trading. Tomen los puntos más importantes que les sirva a ustedes, que permita tomar decisiones, no de una manera rápida, por así decirlo, pero sí de una manera decisiva, de una manera segura. Eso es lo más importante, ¿ok? Entonces, volvemos a indicadores. Ustedes los pueden añadir a sus favoritos para que los puedan encontrar de una manera mucho más rápida. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo el estocástico, ¿ok? El estocástico para mí, en pocas palabras, me sirve para poder ubicar puntos de interés en sobrecompra o sobreventa. Ahorita vamos a entrar a un poquito más de lleno a esta parte. Y el segundo y el tercero, básicamente, son las medias móviles, ¿ok? Una media móvil y otra media móvil. Es decir, yo ocupo dos medias móviles configuradas, ¿ok? La primera, yo la tengo en 50 periodos, ¿ok? Ahí, 50 periodos, ¿ok? Y la segunda, yo la tengo contemplada en 200 periodos, ¿ok?
Aquí ustedes van a poder modificar un poco el estilo que ustedes quieran. Si quieren, por ejemplo, colocar una media móvil un poco más gruesa para que no la pierdan de vista. Yo siempre la tengo así, para ser honesto. Y cambiar el color también, ¿no? No existe ningún tema. Ustedes van a poder hacer la decisión de cómo es que la quieran colocar. Entonces aquí nuevamente le colocamos 50 y, por ejemplo, esta la podemos colocar en color verde, ¿no? Por así decirlo, y un poquito más, el grosor un poco más grande. Yo la tengo justamente así en mi eh, panel central, por así decirlo, ¿ok? Le damos a aceptar y se ha guardado. Entonces, esto es los indicadores que yo ocupo. Como vieron en la gráfica del oro, hay otras partes que están visibles, que es, por ejemplo, estas líneas y esto que dice Tokio y London. Estos yo no los considero como indicadores porque simplemente los ocupo para ver sesiones, ¿ok? Recordemos que en el mercado financiero existen diversas bolsas de valores, ya dependiendo mucho de la sesión que ustedes operen, está la sesión de Nueva York, la sesión de Londres, la sesión de Asia, etcétera. Entonces, yo simplemente lo utilizo esta parte para poder observar básicamente las convergencias o las uniones entre las diferentes bolsas de valores. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí a identificar puntos de interés, como si se dan cuenta, existe aquí mucho, por ejemplo, low de London, zona de rechazo, o precio objetivo, etcétera. Básicamente yo lo ocupo para esto, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en los tres que programamos, ¿ok? O bueno, en los que utilizamos diariamente. Entonces, básicamente son estos. Estocástico, dos medias móviles, una de 200 periodos y una de 50 periodos, ¿ok? Pero, ¿qué es esto? Básicamente, ok. Las medias móviles básicamente nos ayudan a identificar tendencias y patrones, ¿ok? Ambas, las medias móviles nos ayudan a nosotros a hacer una promediación de los precios en un periodo específico, ¿ok? Estas nos pueden servir mucho para nosotros tener algo que se llama filtración de ruido. ¿A qué me refiero con esto? En vez de que nosotros hagamos esto, por ejemplo, aquí hay una resistencia, aquí hay otra, 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 y aquí hay otra. En vez de que tengamos miles de cosas de estas, pues simplemente nos ayudan a nosotros a poder suavizar nuestro gráfico y a filtrar el ruido con el que nosotros operamos. Es decir, que no lo tengamos con mil cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque probablemente nos podamos llegar a confundir, ¿ok? Los mismos las mismas medias móviles nos pueden ayudar a ubicar cambios de tendencia. ¿Cuáles son estos cambios de tendencia? Si se dan cuenta, existe un cruce, ¿ok? Estos cruces nos pueden ayudar a ubicar posibles cambios de tendencia. Por ejemplo, está este cruce, si se dan cuenta, y aquí empieza un cambio de tendencia alcista, ¿ok? Existe otro cruce, que es este, y existe un cambio de tendencia bajista. ¿Qué es lo que sucede? Muy sencillo. Aquí esto nosotros no lo contemplamos porque esto fue debido a las situaciones que sucedió en Irán y Pakistán, Irán e Israel, mil disculpas, sobre el bombardeo en la noche del jueves. Entonces, como existen diversas situaciones geopolíticas que están fuera de nuestro control, es imposible predecirlas, entonces nosotros solamente debemos de reaccionar después del mercado. Entonces, por eso es que no existe un cambio de tendencia o un cruce, pero este básicamente sigue respetando la tendencia y no existe otro cruce aquí en este punto. Por ello, la tendencia sigue siendo bajista, ¿ok? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta toda esta parte. Nos puede ayudar también, básicamente, a poder señalar estos cambios de tendencia. Ojo, no son 100% efectivos. ¿Por qué? Porque esto reacciona, como lo decía en la sesión anterior, es post-reacción, ¿ok? Entonces, esto se usa después de la reacción, ¿ok? Porque si se dan cuenta, existe este desfase. Aquí está el punto bajo y aquí está el cruce. ¿Ok? Entonces,
Desde el punto bajo, si nos vamos muy específicos, el último fue el 23 de octubre, perdón, el 3 de octubre del 2023 y posteriormente a ello comenzó el 12 de octubre. ¿Me explicó? El cruce. El cruce fue, no, el 17 de octubre. ¿Por qué? Recuerden que hacen la promediación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Muy importante esa parte. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que yo le encuentro básicamente a utilizar las medias móviles? La simplicidad, ¿ok? Son fáciles de entender e interpretar y la verdad es que para traders que van iniciando les puede ayudar de una manera enorme. ¿Por qué? Como bien lo acabo de decir, son fáciles de entender y fáciles de interpretar, además de que les puede servir como una confirmación en la tendencia, ¿ok? Eh, las desventajas que son de las medias móviles básicamente es como lo mencionaba, como al ser una promediación, reaccionan después del movimiento. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. ¿Ok? Para ello, lo importante o lo ideal sería comenzar a observar cuál es la longitud de la curva, o bueno, en el sentido del movimiento de la misma. Es decir, si están próximas a juntarse, existe una posibilidad, una alta posibilidad que pueda haber un cambio de tendencia y un cruce de las medias móviles. ¿Ok? Es muy importante esta parte. Ahora, hay algo que a mí me encanta sobre las medias móviles y es algo que se llaman soportes y o resistencias dinámicos. Recordemos un poco, como lo decía en la sesión anterior, bueno, en una de las primeras sesiones sobre resistencias y soportes, cómo nosotros lo ubicamos, porque son puntos donde el precio tiende a tener un rechazo o una reacción y le es difícil poder llegar a cruzarlo. Aquí, por ejemplo, encontramos distintas, ¿ok? Aquí hay una, aquí hay otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, donde justamente acabo de colocar una, están estos puntos, ¿ok? Vayamos más sencillo a qué son los medios, los soportes y resistencias dinámicos. ¿Ok? Lo voy a colocar en esta parte, aquí, 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 aquí y aquí. ¿No? Está esta parte también y está esta parte. Solamente lo que podemos observar, ¿no? Y eso solamente estamos observando, estamos también, encontramos estos y estos. ¿Ok? ¿Por qué acabo de señalar eso? Si se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer un poquito más grande la gráfica. Respeta en su totalidad la vela. La vela respeta, perdón, en su totalidad la media móvil. Por ello es que es muy importante y a mí me gusta muchísimo, ¿ok? Porque la respeta y sigue teniendo esa tendencia, marcando esa tendencia y esa dirección de mercado, ¿ok? Cuando no, simplemente rompe, pero sigue respetándolo, convirtiéndolo en un momento dado como un soporte, como una resistencia, vaya la tendencia que sigan o que vayan apoyando, ¿ok? Una disculpa, estoy un poco malo en los días que estoy grabando esto, pero por eso es que a mí me gustan mucho las medias móviles y me han ayudado muchísimo en toda esta parte sobre mi estrategia personal. Desde que yo comencé a operar, hace ya un poco más de 4 años, las he utilizado. Claro, he añadido y he quitado algunos otros indicadores, pero los que sigo conservando son estos tres: medias móviles de 200 periodos, medias móviles de 50 periodos y el estocástico. ¿Ok? Entonces, por ello es que yo ocupo estas dos partes. ¿Ok? Entonces, vayamos un poquito a un ejemplo más claro. Vayamos, por ejemplo, al euro dólar. ¿Ok? Borramos los dibujos, no pasa absolutamente nada y aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que estamos nosotros observando? Uniendo las dos sesiones que ya están, son básicamente esto. La estructura de mercado, en este caso, estamos en una temporalidad diaria, que es una estructura de mercado bajista. El alto, el inicio de la misma, un bajo, alto más alto, alto más bajo, perdón, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, y aquí encontramos ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros bajando las temporalidades, observamos que aquí existió este cruce de medias móviles.
junto con este. El cruce de medias móviles que nos indica el cambio de la tendencia, ¿ok? Entonces aquí es muy importante nosotros comenzar a bajar las temporalidades para poder determinar en la parte de fractal donde nosotros nos encontramos. Si observan aquí, ¿qué es lo que sucede? Está el cruce de medias móviles que marca una tendencia bajista, ¿ok? Y aquí nosotros observamos que las medias móviles van en picada hasta un punto que yo creo va a ser más o menos por acá que se encontrará un cruce de medias móviles, ¿ok? Pero aquí estamos observando una tendencia bajista, ¿ok? Las medias móviles siguen marcando que no existe una unión y de hecho, es más, se separan todavía más en este punto que a raíz de estas caídas tan grandes, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros entendamos esta parte. Ahora, ¿cómo es que nosotros contemplamos esto? Muy sencillo. Aquí respeta la, en este caso, la resistencia, perdón, el soporte, porque estamos hablando de una tendencia bajista, lo respeta hasta este punto que debido a algún fundamental que pudo existir o alguna situación en el Medio Oriente, rompe por completo, pero posteriormente a ello, debido a los bombardeos, ¡pa!, se cae, se desploma. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entrar, ¿ok? Nosotros tenemos que ubicar en qué punto nosotros nos encontramos con las medias móviles y para ello poder entrar en una buena zona, ¿ok? Ahora, ¿qué es el estocástico? Pues bueno, muy sencillo. El estocástico a mí me importa muchísimo. ¿Por qué? Porque me sirve bastante para poder yo encontrar un punto de sobrecompra o sobreventa. Sí, ¿a qué me refiero con esto? Si se dan cuenta, aquí rompió las medias móviles, creando un nuevo alto y posteriormente a ello, aquí estamos en una zona de sobreventa, de sobrecompra, perdón. ¿Ok? Vamos a desglosar qué es el estocástico. El estocástico es un oscilador. Básicamente nos ayuda a identificar la posición de cierre de un precio en la relación con su rango de precios, ¿ok? Esto va a lo largo del mismo tiempo y se expresa entre porcentajes, ¿ok? Si ustedes lo ven aquí, está el nivel de cero y va subiendo hasta el nivel de 100, ¿ok? Aquí está, nivel de 100. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos encontrar que un precio rango va a estar entre el 80, más o aproximadamente, y el 20, ¿ok? Es un rango de precio, entonces ahí nosotros no tendremos que hacer absolutamente nada, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las características? Pues muy sencillo, los niveles de sobrecompra o sobreventa utilizan niveles típicos que, como bien lo mencionaba, que son el 80 para la sobrecompra y el 20 para la sobreventa, ¿ok? Estas básicamente son estas dos líneas que va ejerciendo como si fuera un estilo, véanlo de esta manera, como si fuera medias móviles, que van haciendo los cruces en la relación de la sobrecompra y la sobreventa entre compradores y o vendedores, ¿ok? Entonces aquí nosotros nos marcamos, es decir, como bien lo decía, en este rango de entre 80 y 20, pues básicamente no es recomendable hacer absolutamente nada, ¿ok? Pero cuando sobrepasa esos puntos es cuando nosotros podemos entrar a una operación y nos ayudamos de otros factores a contemplar, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas que yo le encuentro al uso de estocástico? Pues muy sencillo, la confirmación de los precios es algo importantísimo. Este puede confirmar movimientos de precio mediante los cruces y las divergencias, ¿ok? Vamos a escribirlo aquí. Cruces y divergencias. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Los cruces básicamente son estos puntos o estos aspectos que nosotros contemplamos, ¿ok? Estos aspectos que nosotros podemos encontrar en estos puntos nos ayudan a identificar que existe un posible cambio de tendencia. ¿Ok? Si nosotros encontramos estos aspectos, podemos encontrar que hay una posible operación que podemos llegar a tomar, ¿ok? Entonces, estos son los cruces. Ahora, ¿qué es una divergencia? Ok, una divergencia es cuando entre la gráfica que nosotros observamos y el estocástico no hay una,
¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. No hay una relación directa. Por ejemplo, vayamos a buscar alguno. Cuando el estocástico, por ejemplo, marca por encima de precios de sobrecompra y la gráfica marca por debajo y el punto inmediato marca lo contrario, es cuando nosotros encontramos una divergencia. De momento no estoy observando ninguna, ya que el mercado sí está, aquí está una, por ejemplo. Miren cómo reacciona el mercado, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Aquí nosotros podemos observar un punto del estocástico. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo veamos más claro, ¿ok? Listo. Aquí nosotros observamos un punto alto dentro del mercado, ¿de acuerdo? Que es esta. Y luego nos vamos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Vean la curvatura que hace. O bueno, no la curvatura, pero a la dirección que estamos marcando está por encima todavía del nivel anterior. Y aquí está por debajo. Entonces, para que una divergencia pueda tenerse muy claro, tiene que ser algo más o menos como este estilo. Debe ser como si fuera un embudo. ¿Por qué? Porque eso va a mostrarnos eh, una reacción contraria entre uno y otro. Es decir, no hay una relación directa entre el movimiento y el flujo. Es decir, los compradores y los vendedores están teniendo una fuerte discrepancia entre los movimientos. Por ello es de que se generan las divergencias. Y estas divergencias a nosotros nos pueden ayudar enormemente si sabemos identificarlas antes de que se dé el movimiento. Si nosotros logramos hacerlo, va a ser algo muy importante y algo que nos puede dejar un gran beneficio, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las desventajas de un estocástico? Bueno, nos puede otorgar falsas señales en el mercado, ¿ok? En tendencias que tienen gran fuerza. En los mercados que tienen fuertemente tendencias alcistas o bajistas, puede señalar tendencias falsas. Por ejemplo, este cruce, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nos podemos mostrar a nosotros un cambio de tendencia alcista aquí, en este punto, como ya dio un cruce, podríamos pensar que va para arriba, pero no, continúa con una tendencia bajista, que es justamente este punto, si se dan cuenta. Entonces aquí es donde nosotros nos entrega una falsa señal de compra, ¿ok? Pero aquí es donde nos entra básicamente el factor también de media móvil. ¿Se dan cuenta? Aquí existe el cruce, pero aquí está respetando la media móvil en su totalidad como un soporte dinámico. Vamos a anotarlo aquí para que exista toda la información totalmente clara. Soporte dinámico y falsa señal de compra. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos esas discrepancias que existen entre uno y otro, pero las fortalecemos con los otros factores que nosotros tomamos en cuenta. Entonces, por esto es que para mí estas partes o estos indicadores son sumamente importantes, son vitales para mi estrategia, ya que me ayudan a identificar las tendencias, los rompimientos, que me ayudan a identificar un posible cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque es importante nosotros identificar los puntos. Si nosotros entráramos aquí en una zona de compra, fíjense aquí en este, donde respetó en su totalidad el falso rompimiento. Supongamos que tomamos en cuenta este falso, este bajo, nosotros entramos aquí, colocamos una operación, por ejemplo, de compra, supongamos que y colocamos el stop loss hasta este rango. ¿Qué es lo que sucede? Ahí ya me liquidó mi operación. Bajamos la temporalidad para que esté un poquito más claro. Listo. Mi operación está liquidada. Ok. Un poquito más para que sea totalmente claro. Es lo malo de dibujar en tendencias grandes porque te pierdes mucho, bastante. Pero bueno, entienden el movimiento, ¿no?
Aquí nosotros metemos una compra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, según la estructura del mercado bajista, o mejor dicho, sí, alcista en este caso, en temporalidades micro, ¿qué es lo que sucede? Debería de haber tomado este punto, ¿no? Como mínimo, como máximo. Por eso está colocado mi stop loss, pero aquí ya me liquidó mi operación, porque todavía cayó un poco más. Entonces, es importante contemplar estos aspectos para que nosotros tengamos una situación mucho más clara, una idea del mercado más visible y sobre todo aprendamos a identificar cuáles son los puntos importantes que nosotros vamos a contemplar en nuestra estrategia. ¿Ok? Vuelvo y repito lo mismo que dije en la sesión anterior. El que yo esté publicando mi estrategia no significa que quiero que la copien al 100%. ¿Por qué? Yo llevo trabajando años con esta estrategia. Entonces, ustedes no van a ver lo mismo que yo voy a ver. Por ello es importante que ustedes sí o sí tomen solamente lo que les sirve y puedan acoplarlo a su estrategia. Hacer trading no significa seguir al que más sabe, al que más tiempo lleva, sino tomar lo que te sirve de cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, cuando yo recién comencé a operar, únicamente operaba con Nasdaq y con Dow Jones. Es lo único que yo operaba. Y yo me pegué un poco más a aprender de otros traders que están especializados en, por ejemplo, en el oro y hoy por hoy lo opero, ya lo domino y ya lo integré a mi portafolio de inversión. Pero ¿qué es lo que sucede? He ido acoplando mi estrategia a lo que me sirve y a lo que no me sirve, lo desecho. Por eso es que yo les vuelvo y repito y hago mucho énfasis en esta parte. Si a ustedes les sirve trabajar con una media móvil de 50 periodos únicamente, háganlo. Si les sirve únicamente trabajar con la media móvil de 200, háganlo. Y si les sirve trabajar con las dos, háganlo. Si no les sirve trabajar con estocástico, elimínenlo y simplemente no trabajen con él. Entonces es muy importante que no sean borreguitos copiando todo lo que ven, intentando nueva estrategia, porque salió esto, porque dicen aquello, porque no. El trader que nunca va a ser rentable es aquel que va brincando de estrategia en estrategia porque piensa que esa estrategia es mágica. Literalmente nunca va a ser rentable. ¿Ok? Entonces es muy importante que se quiten eso de la cabeza para que comprendan. Hacer trading significa poder trabajar con lo que ustedes conocen, con lo que ustedes aprendan, basado en lo que ustedes saben. Si ustedes van aprendiendo una y otra y otra y otra estrategia, se van a sobresaturar de información y no van a poder operar y siempre van a estar perdiendo dinero. Entonces, es muy importante que vayan aprendiendo esa identificación, esa parte de estructural sobre cómo ir planificando su estrategia. ¿Ok? Entonces, en este punto, nosotros ya hemos visto estructura de mercado, que fue el número uno. Me equivoqué, aquí está. Vaya, como que luego me pongo un poco torpe con el teclado. El número dos, indicadores técnicos. Y en la tercera sesión, les voy a enseñar una herramienta que yo utilizo mucho para poder ubicar mi punto de entrada y mi punto de salida, que en este caso va a ser Fibonacci. En la cuarta sesión vamos a encontrar un poco de Smart Money, lo que yo ocupo. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo ocupo? Se llamarían order blocks, imbalances. Es todo lo que yo ocupo de order block. No me interesa un boss, no me interesa un choch, no me interesan otras cosas, me interesan solamente esos dos puntos que son order blocks y los imbalances. Son lo único que yo ocupo, ¿ok? Y en la última sección que vamos a poder observar es básicamente las zonas de interés, high y low de Londres o Tokio. Y vamos a añadir en esta última sesión, que va a ser un poquito la más larga, zonas de rechazo. ¿Ok? Este va a ser el desglose de las futuras sesiones que vamos a contemplar, entonces es muy importante que estén atentos. ¿Ok?
Espero que no les quede ninguna duda y que si tienen alguna pregunta puedan hacerla y dejarla en los comentarios para poder resolverla cuanto antes. No olviden unirse a la comunidad de Telegram. Todos los días yo mando análisis, noticias, información de alto valor para que puedan tomar las operaciones que yo mismo tomo en mis cuentas personales. Si así lo desean, claro está. ¿Ok? Pero les puede ayudar mucho para poder ir puliendo aspectos que ustedes no toman, que no pueden aprender al 100% y necesitan ir viendo o tener una guía para poder hacerlo. Entonces, los invito a unirse en la descripción. Van a encontrar el enlace que los va a llevar directamente al canal para que puedan unirse. Entonces, sin más por el momento, yo me despido y los veo en la siguiente sesión. Que tengan excelente día.